Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Gaby. ¿Y dónde naciste? Nací en León, Guanajuato, México. ¿Y cuántos años tienes cuando llegaste en los Estados Unidos? Cuando llegué tenía 19. Sí, ¿y cómo viajaste a los Estados Unidos? ¿Como en avión? Sí, O sí, y, sí, fui en avión. Ajá. sí, y llegaste con otras personas, Llegué a trabajar con una familia. con una familia, pero viajaste con personas que, ah, Conocía. No, no, no. sí, Yo y, sola. y cuando viajaste a los Estados Unidos, ¿sabías inglés? Sí, sí, Ah, un poco. un Bueno, poco. sí. Ujú. Sí. ¿Y tenías parientes en los Estados Unidos? Mi hermana en Idaho. En Idaho. Sí. ¿Ah? ¿Y cuál fueron algunas de las primeras cosas que notaste en los Estados Unidos cuando llegaste? La comida. ¿La comida? Sí. ¿Y qué típicos de comida? ¿En general la comida o...? Eh, sí, en general, muy diferente el sabor. Sí. ¿Y ah, te parecías cosas aquí fueron muy diferentes? Sí, las ciudades, las casas, todo es muy diferente. Sí. ¿Y qué cosas? Mm, pues, o sea, la ciudad es en Sí. sí, las calles, las casas. Ujú. Sí. ¿Y era la transición difícil? La transición, Sí. sí, fue un poco difícil por Um, idioma. sí. ¿Y otras partes de la transición? ah, Pues casi no, no. solo el idioma y la comida y pues no, no. Sí. ¿Y conociste otras personas de México cuando estabas en los Estados Unidos? Sí, conocí a otras au pairs. Sí. Sí. Ujú. Y ah, pero no no conocías otras personas de México cuando llegaste. No, Ah, no, pero llegué, yo su estaba hermano. sola. Sí. Ujú. Y tienes un opinión, oh, perdón, y, y fue fácil te acostumbre con cosas difíciles como la comida, Sí, me acostumbré muy fácil. ¿sí? Y, uh, y uh, durante cuando viviste en los Estados Unidos, um, qué partes de días normales eran difíciles. ¿Qué partes del día Sí, eran difíciles? sí, Cuando tenía que cuidar a las niñas. sí. Um, y uh, piensas que partes de la cultura de los Estados Unidos eran muy diferentes de México. Pues un poco sí, la gente piensa diferente. Um, ¿Y cómo?
¿Cómo es la gente diferente? Es más abierta de mente. Sí. Sí, ¿Y qué otras y partes? dime. Sí, Sí, la gente es más diferente en cuanto a la forma de pensar sí. y otra cosa que es muy diferente es la hora en la que ¿Perdón? comen en la noche. A ¿Qué? la hora de comer Sí. de noche. Sí. Ujú. ¿Y qué encontraste diferente en el transporte y ciudades? El transporte que es más fácil ir de una ciudad a otra o con el subway es muy fácil ir de un lugar a otro. Y Y en las ciudades, ¿sí? sí. Bueno, son muy diferentes en cuanto a los edificios y en pues el tamaño de las ciudades, la limpieza y y ya. Sí. Dime dime otros aspectos de vida diferentes en México. En México las escuelas son diferentes, la forma de educar es diferente. Acá también, acá no hay tantos museos como en Estados Unidos también. ¿Y qué documentos necesitas para viajar a los Estados Unidos? Necesité el pasaporte y tuve que sacar la visa, aunque es muy difícil sacar la visa para poder ir a Estados Unidos. Sí, ¿y por qué? Eh, ¿Por qué? Porque hacen muchas preguntas. ¿Necesitas tener trabajo en México o estudiar en México o tener mucho dinero para ir a Estados Unidos, para que te den la visa? Y en general, ¿por qué necesitas un trabajo en México? Para la visa, Sí, porque para que estén seguros que vas a regresar a México y que no te quedes a trabajar en los Estados Unidos. sí. ¿Y cuál es tu opinión sobre las leyes inmigrantes en los Estados Unidos? Creo que algunas de ellas están bien, pero hay algunas otras que son muy duras. Sí. Sí, a veces creo que los inmigrantes sufren mucho. ¿Y alguna vez sentiste discriminada? Solo una vez estaba en Stop and Shop y tuve un problema con una compra y la señora pidió mi pasaporte y cuando vio que yo era mexicana me trató muy mal. Sí. Sí, muy feo. Y gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Adiós. Adiós. La entrevista fue revelador por muchas razones. Yo pude usar todos que aprendimos sobre inmigración y emigrantes en el proyecto. En clase miramos un video sobre un emigrante ilegal y los problemas con ciudadanía. Pero nosotros no hablamos sobre los problemas con un emigrante legal. Cuando Gaby vivía en los Estados Unidos, ella recibió discriminada en Stop and Shop
cuando una otra mujer fue grosero y Gabby dijo que la experiencia fue muy fea. Pero por un emigrante, especialmente un emigrante de México, es difícil encajar con todos de la discriminada. Pero en general, Gabby dijo que la transición no fue muy difícil. Creo que este es porque Gabby tenía una visa a trabajar y una familia que ella trabajaba con. Finalmente, especialmente por emigrantes mexicanos, es importante recordar que el señor Martínez dijo sobre la frontera. La frontera cambió y personas de México vivían en los Estados Unidos antes de los americanos.